Buenas tardes, estimados estudiosos. Les habla Juan Sebastián Delgadillo, su docente de Fundamentos de Administración y Administración Básica. En el día de hoy vamos a repasar y ver em, conceptos del proceso administrativo, como es nuestro tema fundamental y nuestro tema principal dentro del aula. Eh, por lo tanto, vamos a ver algunos elementos de lo que es el aula, de lo que es el entregable que llevan hasta ahora, algunas recomendaciones también para el segundo entregable que vence, les recuerdo, el próximo 25 de septiembre. Y aparte de esto, entonces vamos a entrar en materia con la segunda parte del proceso administrativo, que es la dirección y el control. Entonces, em, por ahora, pues he visto que en general, todavía no he calificado todos los trabajos, pero he visto que en general han entendido la actividad, han entendido la dinámica, han hecho buenos aportes. Lo que sí he visto poco, y es a lo que voy a entrar en contados momentos, es la participación en cuanto a la bibliografía. Veo que hay mucha búsqueda en Internet y que no hay mucha búsqueda en las bases virtuales de nuestra universidad. Por lo tanto, quiero también detenerme un momento. Sin embargo, es la segunda vez que lo hago. Quiero detenerme un momento para recordarles cómo se hace esa búsqueda y quiero que esta próxima entrega esté llena de ese tipo de documentos, que sean solo de la base de datos UMB en lo posible, porque yo entiendo que también pues hay material muy apropiado en Internet, sobre todo pues, por Google y por los libros que uno encuentra en Google y que muy probablemente no va a encontrar en el buscador de la UMB. Bueno, entonces de manera de introducción vamos a empezar ya con los contenidos del aula y con los contenidos que les acabo de mencionar. Por ahora voy a compartirles pantalla para tal propósito. Y primero que todo, entonces, como les mencionaba, vamos a ir al aula de administración. Acá está nuestra aula de fundamentos de administración. Espero hayan tenido en cuenta, se los mencioné en la primera videoclase, el artículo de Toyota y sus secretos administrativos que les puse en el boletín. Espero que lo hayan tenido en cuenta, que lo hayan leído, que hayan apropiado los conceptos de planeación y organización que se vieron en la primera parte del proceso administrativo, que hayan hecho la relación de lo que se ve en el artículo y que es en la vida real y lo que se ve en la teoría, que es lo que vemos en estos momentos, que vemos en la videoclase y en los diferentes textos. Para eso son esos artículos de interés, para que los asocien y para que vean que en efecto lo que están aprendiendo se aplica a diario en las empresas y no en cualquier empresa. Miren que Toyota es uno de los más grandes, las empresas más grandes manufactureras de vehículos en el mundo y con más historia también. Entonces, bueno, esto como para mencionar algo de lo de los boletines del aula. Ahora vamos a ir a la primera actividad. La primera actividad, un foro. Insisto, bueno, aunque ya no va a haber más foros, dentro del aula, como pueden ver en la hoja de calificaciones, solo nos quedan 3 actividades, que son estas carpeticas, pues sí, estas carpeticas y finalmente una evaluación final con los documentos del curso, con los documentos no, sino los procesos completos del curso. Pero en este foro, sí, como les explicaba en un principio, sí la idea era que hubiera esa interacción
constante entre todos los integrantes del curso. Ahora, tuvieron 2 semanas, hasta ahorita el 18, si no estoy mal, si no me equivoco con el plan de formación. Desde el 4 hasta el 18 tuvieron, la primera semana fue para los expositores, la segunda semana fue para los relatores y pues les dije su rol, y hubo los aportes adecuados. También estaba acá y también con un link direccionando a donde podían encontrar el material. Entonces es por este tipo de cosas que me sorprende también que no citen el material bibliográfico que está en las aulas. Nuevamente voy a duplicar una pantalla porque les quiero volver a explicar cómo consultar la eh, bajo la biblioteca de la Manuela Beltrán. Entonces se van acá a mano izquierda. En este librito tenemos tres opciones. En este librito que es el de contenido. Después de este primer grupo de opciones que siguen, la carpeta grande Fundamentos de Administración, donde están dos subcarpetas que son guía didáctica y contenidos de la asignatura. Después vamos a reglas, bases de datos UMB. Después de ir a base de datos UMB, entonces buscamos el material que nos dice la actividad que busquemos. Por ejemplo, acá nos está hablando de Pelayo, que es un autor de administración. Pongamos Pelayo para ver qué nos arroja. Sin embargo, estoy casi seguro que acá les puse el nombre del libro y así es. Las principales teorías administrativas y sus principales enfoques. Vamos a copiar ese contenido y vamos a ir al libro de que es la fuente o la base de datos que yo más utilizo para estos fines. Entonces en la barra de búsqueda le damos el libro, le damos buscar en library o en el libro y nuestro primer resultado en efecto es el libro que estábamos buscando, las principales teorías administrativas y sus principales enfoques. Acá en índice general entonces van a poder ver todos los temas que se van a tratar o que se están tratando dentro del libro. Miren que están los enfoques, las principales teorías. Había un estudioso que me mencionaba que si que no encontraba dónde estaban las principales teorías administrativas, que eran muy pocas. Y pues miren, acá están las principales teorías administrativas, sus principales enfoques. También podemos ver el enfoque clásico de la administración, sus orígenes, la administración científica, que es muy, muy importante dentro de lo que es la historia de la administración. Uno de los autores más famosos que es Taylor, los periodos que él tuvo en cuanto a su investigación, en cuanto a sus descubrimientos y estudios. Primer, segundo periodo, racionalización del trabajo, diferentes teorías de él. Luego empezamos con otra persona que es Emerson, luego vamos con Ford, teoría clásica de administración, Fayol, Urwin, Gulick, apreciación crítica de la teoría clásica, que se me hace que es una parte muy importante, y bibliografía. Es un libro que tiene 19 páginas. No es un libro muy extenso. Entonces, por lo tanto, no creo que tengan inconveniente consultándolo y no creo que hayan tenido inconveniente consultándolo. Yo sé que habían señalado unas páginas, pero pues para mayor información hubiera sido también útil consultar la totalidad del libro. Entonces, acá podemos ver diferentes cosas del enfoque clásico de la administración, de los diferentes autores que les mencionaba, los orígenes de estos enfoques clásicos, la administración científica que empieza con ese señor Frederick Wilson Taylor, ¿sí? Los diferentes periodos de investigación y de conceptos que él se encontró en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, acá podían encontrar mucha información para eso. Simplemente yo les pedía que tomaran unas de las teorías de cualquiera de los autores y ofrecieran diferentes conceptos frente a ello. Ahora, ya que sabemos cómo buscar
digamos para el próximo ejercicio, que el próximo ejercicio entonces habla de los procesos administrativos. Vamos a buscar si de pronto por procesos administrativos o por proceso administrativo nos arroja algún documento de relevancia dentro del libro. Precisamente, y si no estoy mal, es un libro que yo les he citado dentro del material de estudio. Proceso administrativo es algo reciente del año 2014 y estoy seguro que de este libro pueden sacar, si no es pues gran parte de la información requerida para hacer la entregable de del segundo, pues la segunda actividad. ¿Por qué? Porque en esta segunda actividad, después de haber ya definido los autores y las teorías, pues vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto que les dije que era de libre escogencia. El proyecto de libre escogencia entonces era cualquier tipo de evento de carácter familiar, de carácter personal, entre amigos, etcétera, etcétera, porque así no lo crean, este tipo de proyectos también tienen su administración, tienen sus procesos de planeación, tienen sus procesos de organización, dirección y control, y nos íbamos a enfocar principalmente por ahora en los primeros dos conceptos de planeación y organización. Como pueden ver entonces en el capítulo 3 del libro Proceso Administrativo nos habla de los procesos de planeación y organización. Entonces, en los procesos de planeación y organización dice lo siguiente. Dice que la administración se clasifica en dos etapas. Es una mecánica que se integra por las fases de planeación y organización, las dos primeras, y la dinámica que se forma por las fases de dirección y control. La planeación entonces representa el inicio y base del proceso administrativo. Esos cuatro procesos son los que nos dan el proceso administrativo, su fase dinámica y su fase estática. ¿Ok? Mecánica, perdón. Entonces, la idea no solo es quedarnos con los conceptos, la idea no es quedarnos con que estos son procesos dinámicos o que son procesos mecánicos o que son partes de las teorías clásicas modernas que han sido modificadas con el tiempo, etcétera, etcétera. Ese no es el objetivo. El objetivo de esto, aparte, no es que solo sea ese el objetivo aparte de esto es apropiar el conocimiento de todos estos procesos, entenderlos y asociarlos a aspectos que nos suceden en la vida cotidiana. Entonces, siguiendo esas ideas, después de haber leído esto, pues que les repito, no es muy extenso, habla de muchos autores, habla de una definición de lo que es la planeación, de sus fases, de sus principios, los elementos principales de la planeación, eh, los tipos de planeación, que esos van a nivel jerárquico, que dependen de el estado en el que estén. Me refiero a estado en cuanto a la organización, entonces depende de la operatividad, de lo que se esté haciendo. Puede haber planeación estratégica, que es la más alta, como la ven en la gráfica, o planeación operativa, que es la más básica y la más eh, de detalle, la más del día a día, la más operativa, como la dice la misma palabra. En el medio está pues la planeación táctica, que es finalmente la que ejecuta o la que se encarga de hacerse, de asegurarse que todo lo que se está planeando en la planeación estratégica se logrará en la planeación táctica y bajo qué modos. Entonces, habla de cada una de ellas: planeación estratégica, planeación táctica, planeación operativa, y es un texto muy interesante, ¿ok? Me voy a referir especialmente a esto, y esto va dirigido también precisamente al proceso, al entregable que ustedes hicieron. Indicadores clave.
Vamos a ver un segundo a ver si no nos sale ese aviso porque no quisiera que nos saliera y que nos tapara el texto. Indicadores clave. Entonces, para que cualquier tipo de planeación sea efectiva, y hago énfasis en eso, cualquier tipo de planeación, deben contestarse las siguientes preguntas. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Dónde será el trabajo? ¿Cuándo tiene que hacerse el trabajo? ¿Cómo será el trabajo? ¿Por qué debe hacerse el trabajo? ¿Y quién va a hacer el trabajo? Esa es nuestra planeación. ¿Ok? Entonces, les adelanto. También hay uno de los entregables que se encarga de la parte dinámica del proceso administrativo, que es la organización y control. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, lo mismo que les estoy diciendo, consecuentemente, obviamente, porque puede que tenga otras preguntas que no estemos considerando en estos momentos y vamos a hacerlo en el orden en que vamos a aplicar los conceptos del evento que acabamos de hablar, no, pues que acabamos de hablar en la actividad correspondiente. Vamos a seguir hablando de ese evento y vamos a aplicar las fases de organización, de plan, de dirección y control. Ahora, este libro de proceso administrativo, entonces, como les digo, es muy importante, es muy completo, tiene unas gráficas muy interesantes, es muy explicativo, menciona a otros autores modernos, no solo se queda en los autores clásicos, eh, y es muy útil. Obviamente lo extrapolan un poco porque pues está dirigido a las empresas. Eh, Aunque yo insisto que en el momento que ustedes organizan un evento, están creando también una empresa o una organización con un objetivo y un fin claro, pues estos elementos que les muestro en pantalla no son tan definidos. Por ejemplo, pues investigación no será mucha. Asimismo como la misión y la visión, pues puede que sí hayan, pero es que generalmente la misión y la visión van a un plazo más largo y tienen unos objetivos como un poco más trascendentales que de pronto un solo evento. Valores, pues no creo, obviamente tienen que ser valores positivos. Estamos hablando de unos eventos que ojalá pues sean familiares, que sean unos eventos agradables en los que se pueda pasar bien en familia, en los que se pueda celebrar un evento de manera agradable. Entonces muy probablemente también va a haber valores. Los valores son muy importantes para las organizaciones porque también guían el comportamiento de sus empleados y ese comportamiento de sus empleados está alineado a la misión y la visión que ellos ven en un largo plazo. Sin embargo, pues esta parte de los valores a nivel organizacional en cuanto a la actividad, pues no creo que deberían darle mucho énfasis. Lo que sí deberían darle mucho énfasis son los objetivos. Por ejemplo, si yo tengo como plan hacer una fiesta de un shower para recoger no, simplemente es un shower y pues ustedes saben que el objetivo de los showers sea un baby shower o simplemente un shower para un apartamento, casa o cualquier sitio. Generalmente es la recolección entre varias personas de elementos que nos van a ayudar a completar este lugar o a darle regalos a una persona que viene en camino. Entonces, obviamente eso sí lo podríamos tener ahí como objetivos. Recoger X cantidad de dinero, recoger de la lista de regalos por lo menos el 90% de las cosas que nosotros requerimos, recoger una serie de elementos necesarios y que son vitales y que de pronto son muy costosos y con la ayuda de la gente nos podrían eh, colaborar en una manera muy grande. Sin embargo, también pueden haber otros objetivos un poco más intangibles que pueden ser de pronto una reunión familiar o una cena de negocios puede eh, considerarse como un objetivo, pues conseguir el número de contacto de una o varias personas que nos ayuden a un futuro proyecto.
puede también ser de igual forma conseguir el número de contacto de la persona con la que nos estamos contactando, de la persona que de pronto tenga alguna conexión con alguna otra empresa y con alguna otra organización, dependiendo de nuestros objetivos. Entonces, a eso me refiero con objetivos, es una parte muy importante de la planeación y me atrevo a decir que es la parte más importante de la planeación. Si tienen pronósticos sería excelente, porque los pronósticos nos ayudan a planear, también nos ayudan a planear no solo antes, sino en el momento por si algo sale mal o por si de pronto algo sale bien y tenemos que actuar de otras formas. Mm, Estrategias para alcanzar esos objetivos, programas para alcanzar esos objetivos y los procedimientos y presupuestos con los que contamos para hacer lo que necesitamos hacer en el tiempo que necesitamos hacerlo. Ahora, entonces, como se dan cuenta, este libro es muy útil. Es un poco más extenso del que habíamos hablado ahorita, sí, son 322 páginas. Sin embargo, miren que en cuanto al proceso administrativo, solo tenemos 2 capítulos. Entonces, sin embargo, los invito a revisar los otros capítulos. Los invito también a integrar conceptos de los otros capítulos y no solo de los otros capítulos, sino de diferentes libros que pueden encontrar, como les acabo de mostrar, en la biblioteca virtual. Ahora, mmm, viendo el plan de formación, que me queda una duda, plan de formación y cronograma de actividades, dado que hoy estamos a 21 de septiembre, se supone que en estos momentos estamos en efecto haciendo la segunda actividad. Ya se hizo el trabajo colaborativo sobre las teorías básicas de la administración, que se demoró semanas, y ahora vamos a hacer la primera actividad donde vamos a hablar de la planeación y la organización. Sé que la videoclase se llama dirección y control, sin embargo vamos a tocar esos temas brevemente. Quiero hacer énfasis hoy entonces en la planeación y organización de los eventos como les venía mencionando ahorita. ¿Ok? Entonces, vamos a ir otra vez al libro del proceso administrativo y vamos a irnos a planeación y organización, al capítulo en mención, capítulo número 3. Entonces, pues mientras cargan estas páginas del libro y podemos ver el contenido de lo que va a tener el libro en cuanto a planeación y organización, les pregunto a ustedes lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de planeación, eh, puede que ustedes piensen que la planeación solo se ve reflejada en ciertos procesos administrativos, empresariales, organizacionales, que no tienen nada que ver con nosotros porque estamos en una vida estudiantil, estamos en una vida familiar, estamos en una vida en la que por ahora no tenemos que ver con eso. Sin embargo, yo estoy seguro que todos ustedes tienen planes de hacer empresa, tienen planes de emplearse bajo una muy buena empresa también, aprender muchísimo de las organizaciones, pero a final de cuentas yo creo que ustedes, como muchas de las personas en Colombia, quieren terminar siendo sus propios jefes. Bajo ese orden de ideas, entonces, les cuento que cuando uno está empezando una empresa, tiene que empezar con este proceso administrativo y el primer paso de este proceso administrativo es la planeación. Esta planeación, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué conceptos tiene? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué principios, elementos, tipos de planeación hay? ¿Qué proceso es el de la planeación? ¿Cuáles son los indicadores clave para medirlo? ¿Qué tiene que ver la organización ahí? ¿Cómo sigue conectada la organización después de haber determinado la planeación? Los conceptos de organización, su importancia, los principios, el proceso de la organización, los sistemas de organización, indicadores clave, organigramas, métodos de recolección de datos, lectura de los mismos, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, planeación se puede definir por lo siguiente. Se puede definir como la empresa o la organización determina qué quiere ser, dónde se va a establecer, cuándo va a iniciar operaciones y cómo lo va a lograr. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de aprender otros idiomas, muy probablemente si no han tenido la oportunidad,
acá en la UMB virtual van a tener la oportunidad de aprender inglés porque tenemos de idioma inglés como como una de nuestras partes de formación académica y formación profesional. Y les cuento, les adelanto que uno de los temas son estas, dos, tres preguntas, cuatro preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo y cómo? Pues en administración también son muy importantes. ¿Qué quiere ser la empresa? ¿Quiere ser una empresa sin ánimo de lucro? ¿Quiere ser una empresa de servicios? ¿Quiere ser una empresa comercializadora netamente? ¿Quiere ser una empresa distribuidora de productos? ¿Quiere ser una empresa productora de productos o productora de servicios, entre comillas, pues porque es un tema muy polémico? Hablar de una empresa productora de servicios pues es algo contradictorio, sin embargo pues quería usar el término. Eh, ¿Qué queremos ser? Eso es lo primero. Entonces, yo creo que acá falta una cosa, falta entre qué, dónde, cuándo y cómo, falta una de las preguntas también muy importantes que es el por qué. La planeación entonces determina qué quiere ser la empresa, pero también determina por qué quiere ser la empresa ese qué. Entonces, si la empresa determina que quiere ser un restaurante, ¿por qué quiere ser un restaurante? Y desafortunadamente en la administración la respuesta no debería ser pues porque yo heredé el restaurante, porque es el restaurante familiar, porque pues por votación popular las personas escogimos que un restaurante sería la mejor opción, eh, porque nos gusta cocinar, porque sabemos cocinar, no. Esa respuesta del por qué tiene que ir fundamentada con unos elementos que se encuentran más que todo en el mercadeo. El mercadeo también hace parte de es una de las áreas organizacionales de las empresas y el mercadeo nos dice entre otras cosas, nos dice datos sobre el mercado y nos puede ayudar a determinar si una empresa va a ser exitosa o no, si unos productos van a ser exitosos o no, y también si vale la pena crear la empresa o no. Entonces acá ya nos están determinando y nos están diciendo si de pronto el qué tiene que cambiar y el por qué queda definitivamente pues determinado. Ahora, les habla del por qué por lo siguiente, pues porque entonces tenemos que tener muy bien justificado ese por qué. ¿Por qué queremos hacer una peluquería? ¿Por qué queremos montar un supermercado? ¿Por qué vamos a aliarnos con X empresa para ayudarlos a distribuir X producto? ¿Por qué vamos a presentar una consultoría en X tema? Ustedes en la Manuela Beltrán, pues ustedes en administración logística o en administración de empresas, eh, tienen muchas opciones para crear empresa, porque tienen bastantes conceptos y tienen bastante formación, sobre todo en lo que es la creación de empresa. Sin embargo, hay compañeros de ustedes acá en la Manuel Beltrán que estudian diferentes materias y que estudian diferentes carreras en las que de pronto no tienen esta formación, que sí es parte de su proceso, pero no tienen esta formación como tal. ¿A qué voy con esto? Que ellos pueden tener los conceptos de la materia y ustedes pueden complementar esos conceptos para hacer un producto o un servicio que muy probablemente la sociedad no tenga. Esa es una de las preguntas fundamentales que ustedes tienen que responder en el momento del por qué. Y es la siguiente. El producto o servicio que yo estoy intentando implementar dentro de la empresa es, es nuevo, es innovador. ¿Por qué lo van a comprar mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué tiene diferente con la competencia? Porque téngalo por seguro, siempre hay competencia para todo.
¿Cuáles son los productos sustitutos que puedan decirle a mi cliente como, bueno, si yo voy a montar una empresa de jugos y yo como cliente quiero un jugo, ¿cuáles son mis productos sustitutos que puedan satisfacer la misma necesidad de un jugo y que por ende me quiten esa compra? Puede que haya empresas como, no sé, una empresa que no sé si conozcan, Coca-Cola. Eh, Coca-Cola tiene diferentes productos que no solo son la Coca-Cola, tienen diferentes tipos de Coca-Cola, pero también tienen aguas. Y eh, si yo tengo un puesto de jugos naturales, pues probablemente para una persona que tiene ciertas preferencias por productos con azúcar, que ya ha tenido em, contacto con una marca como Coca-Cola, pues porque Coca-Cola lleva más de 125 años en el mercado a nivel mundial, entonces muy probablemente es una empresa que vamos a tener que tener en cuenta y que vamos a tener, con la cual vamos a tener que competir de una forma u otra. Coca-Cola está en todos lados en el mundo, son muy pocos los lugares en los que no está. Por lo tanto, entonces si de pronto, como siguiendo nuestro ejemplo, seguimos la idea de hacer una empresa de jugos, tenemos que tener algo que nos diferencie y que garantice que un cliente va a interesarse, que le vamos a llamar la atención y que va a ser atraído por nosotros y que no solo atraído por nosotros para una primera oportunidad, sino para crear una relación comercial durante el tiempo. Ahora les digo otra cosa. Eso, en ese momento, sería un cliente eh, o sería un cliente final. Sería un cliente final, entonces también estaríamos compitiendo con supermercados, supermercados que también venden cerveza, supermercados que venden licores, que venden bebidas instantáneas en polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la competencia para este ejemplo que estamos hablando en estos momentos es enorme. Sin embargo, nosotros sabemos que para hacer jugo necesitamos materia prima y las empresas como los supermercados también tienen ese tipo de productos dentro de sus estanterías. Y no solo las tiendas así de grandes superficies, sino las tiendas de barrio, entre otras cosas. Por lo tanto, ¿por qué no pensar en una empresa cuyos clientes no sean el cliente final, sino los clientes sean esas empresas que se encargan de poner plataformas al acceso de todo público en el que la gente llega y adquiere los productos directamente de ellos? Estoy hablando de grandes superficies como Éxito, Carulla, Jumbo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, casos como estos, digamos, si yo llego como un productor de frutas y le digo a esta empresa, le digo, mire, le tengo un jugo de naranja fresco que se hace en una finca cerca a tal ciudad. Es un producto diferente porque viene de tal referencia o de tal tipo de naranja mandarina combinado con ciertos, ciertos sabores o ciertas frutas y hierbas naturales que la hacen diferente a lo ofrecido en estos momentos en el mercado a un módico precio, pues muy probablemente la empresa se va a interesar porque pensará que hay mercado para ello. Ahora, la ventaja de esto es que a diferencia de vender y de poner el puesto en la calle, donde al día puedo vender un máximo de 50, 60 jugos. Eh, si de pronto hacemos este tipo de negocios, que serían negocios en la jerga de negocios, se llama B2B o negocio a negocio, porque es una sigla en inglés que es business to business o de negocio a negocio, de productor a distribuidor. ¿Ok? Entonces, muy probablemente aunque estas empresas se aprovechan del apalancamiento con el que pueden ganar eh, la capacidad financiera también que tienen, el apalancamiento a que me refiero a que tienen poder sobre el productor pequeño,
Entonces, por lo tanto, pueden negociar la compra del producto a un precio muy cómodo para ellos y que a la empresa o al productor pequeño le puede afectar. Sin embargo, las órdenes de compra sí pueden ser bastante grandes. Sí pueden estar en los cientos, pues dependiendo de si estamos hablando de alimentos, pues podemos hablar de elementos perecederos. Entonces, en este caso, si estamos hablando también de un producto puro, pues la idea fuera que tuvieran alta rotación. Entonces, para la empresa mejor, porque venden más. Para la empresa que le ofrece el producto al consumidor final. Las órdenes serían más grandes y por lo tanto entonces el flujo de caja y los ingresos de las empresas serían mayores. Entonces son muchas opciones a las que nos enfrentamos. Sin embargo, así como los flujos de caja pueden ser mayores, también las pérdidas pueden ser menores en caso de que se dañe una relación comercial con la empresa, en caso de que llegue un competidor más fuerte o en caso de que simplemente no quieran comprar. En este tipo de casos, entonces, pues ahí es donde necesitamos planear, necesitamos decir qué y por qué nos hace diferentes, por qué nos hace diferentes. Y entonces respondiendo a eso, entonces ya podemos decir dónde nos vamos a establecer, cuándo vamos a iniciar operaciones, con qué recursos y cómo lo vamos a lograr. A esto nos referimos con los recursos y esto a grandes rasgos es lo que es la planeación. Entonces hablando del evento, si de pronto yo voy a hablar, yo he leído ya bastantes de otras clases, he leído bastantes proyectos y la idea sería que no repitieran tanto pues como los eventos que ya he visto. Entonces está que el matrimonio, está la celebración de 10, 15, 20, 25 años de casados, está la piñata, está el cumpleaños, no sé, la idea es que sean también creativos, que hagan un evento diferente. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un evento en el que deciden alquilar un carro y vender comida rápida en algún evento en particular? ¿Por qué no deciden montar por 1 o 2 días nomás, de pronto por la duración de un festival de música? Eh, ¿Por qué no deciden, no sé, por qué no deciden crear una clase particular de yoga para los residentes de un conjunto en particular en el que ustedes viven? Cosas diferentes, eso sería lo que me gustaría que ustedes hicieran. Yo sé que ahí dice que sea como más enfocado en un evento familiar, pero pues también sería chévere leer un tipo de estos eventos porque tienen componentes diferentes. Tienen componentes como contratos, tienen componentes como personas con ciertos niveles de experticia y no están a la ligera como por ejemplo en un cumpleaños que cuando presentan el organigrama, entonces es como la esposa, el hijo que va por el pedido y cosas así. Aunque válido porque están asociando el conocimiento con lo que es acá lo que les estamos enseñando, sí sería chévere que hicieran el ejercicio de otra forma. Entonces, la idea es que apliquen estos conceptos de planeación a su evento. Entonces, ¿cómo van a planear eso? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde van a hacer lo que quieran hacer? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Y por qué va a ser diferente? De pronto, si es un evento familiar, no necesitan responder ese por qué. ¿Cuándo se van a iniciar las operaciones y cómo lo van a lograr? Estos últimos dos puntos de cuándo y cómo se representan bajo el diagrama de Gantt. Si no tienen claro qué es el diagrama de Gantt, perdón, se escribe G-A-N-T-T y lo pueden buscar si no está en la base de datos del libro, lo pueden buscar entonces en el buscador de Google bajo libros, por favor, bajo la opción libros. Por favor, dejen de citar sitios como Gestiopolis, Wikipedia, Rincón del Vago, etcétera, etcétera, porque eso les va a bajar la nota. ¿Ok? Y si descubro que de casualidad están copiando y pegando la información y no la están citando apropiadamente, les va a afectar mucho en su nota. ¿Ok? Yo soy muy estricto con eso y espero que no lo hagan. Ahora, entonces es la planeación. Una vez tenemos la planeación clara, una vez ya tenemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué los vamos a hacer,
¿Por qué nos va a diferenciar de la competencia o por qué somos nuevos? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo se van a iniciar las operaciones y cómo se va a lograr? Entonces vamos a hacer la organización. ¿Qué se refiere a la organización? Ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, ya teniéndolos claros, entonces vamos a determinar qué necesitamos para que se dé la ejecución efectiva de lo que queremos hacer y el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el proceso de planeación. ¿Ok? Entonces, eh, obviamente tiene que haber alguien responsable, tienen que haber áreas de experticia, obviamente en el área de organización entramos con un tema que se llama el organigrama. ¿Qué es el organigrama? El organigrama es una figura administrativa que representa el orden, el conducto de comunicación, representa los cargos que ejercen las personas, representan sus responsabilidades, representan la jerarquía, entre otras cosas. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que ustedes conocen, a lo que ustedes determinan de pronto en un evento familiar, pues van a determinar cómo es ese organigrama. Una aclaración, ese organigrama no necesita tener expreso dentro del organigrama porque es una figura las funciones de estas personas. Esto se puede hacer aparte en un texto explicativo, donde ustedes mencionen pues qué hace cada persona y por qué están en el puesto en el que están. Pueden mencionar un área financiera, un área operativa, un área de logística, un área de recursos humanos, una dirección. Y también les sugiero que revisen los diferentes organigramas, los diferentes tipos de organigramas, para que ustedes vean, de acuerdo a su planeación, cuál es el que más se afecta y mejor se afecta a lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? En cuanto a la planeación y la organización, entonces también les pido que hagan un diagrama de flujo. Los invito a que investiguen lo que son los diagramas de flujo. A grandes rasgos, los diagramas de flujo son también imágenes en las que se expresa el flujo de un proceso. El flujo de un proceso es algo que se expresa de manera muy visual y se expresa con unas figuras de manera que ya son reconocidas a manera universal. Por ejemplo, estos organigramas tienen un inicio y un fin. El inicio y un fin está determinado por una figura específica. Tienen un flujo que los conecta a todos los procesos. Los procesos son cuadrados, los inicios son círculos y las decisiones son rombos. Las decisiones siempre van a tener preguntas que lleven a una respuesta que sea de sí o no, y la respuesta de sí o no siempre tiene que llevar a otra parte del proceso. Nunca puede quedar volando un sí o un no. No es que yo diga como, por ejemplo, si yo voy a hacer un diagrama de flujo de cómo levantarme en las mañanas para ir a trabajar, entonces pues lo primero sería inicio, luego dar una flecha que sea consecuente con el flujo. Generalmente se empieza desde arriba para abajo, entonces una flecha para abajo. El siguiente proceso sería despertarme. ¿Ok? Puedo mencionar que sea a causa del despertador o simplemente porque yo me desperté. Entonces despertarse. Después de eso, eh, como no somos muy conscientes de lo que pasa antes de despertarnos, entonces ahí yo no creo que hayan decisiones ni otro tipo de procesos. O pues si están creativos y dicen despertarse, podrían después poner una decisión como estoy despierto sí o no. Si no estoy despierto, entonces a la persona a la que le dije que me despertara, pues que me despierte. Y volvemos otra vez y que se haga un bucle. Bucle es que se haga un ciclo para que si sale algo mal, volvamos a un punto, se verifique si se ha corregido y siga el proceso. A eso es a lo que me refiero con el flujo. Y estos flujos tienen que ser unidos por flechas. Las flechas siempre tienen que ir indicando el flujo del proceso. Entonces, si empezamos arriba, las flechas siempre tienen que ir apuntando hacia abajo o en diagonal hacia abajo. Ahora, eh, los procesos tienen que tener un sí o no. Los procesos tienen que estar unidos por
por las flechas que les mencionaba, o sea, por las que determinan los procesos, y tienen que terminar. Tienen que tener así como un inicio, un fin. Entonces, digamos, si ustedes quieren hacer un asado familiar para la conmemoración de algún cumpleaños, entonces probablemente el inicio, ya después de haber planeado, entonces sería como verificar cuáles de los elementos del asado tenemos dentro de la casa. Entonces, después de eso podría haber una flecha hacia abajo para una decisión. La decisión, recuerden que siempre tiene que tener respuesta sí o no, podría ser la siguiente. Em, ¿Se encuentran todos los elementos requeridos para hacer el asado dentro de la nevera de la casa y el alacena de la casa? Sí, entonces se sigue a alistar las cosas en el lugar que se determinó para alistar para hacer el asado. Entonces se prende el fogón, o se prenden los carbones, se organiza el asadero, etcétera, etcétera. Si se dice no, entonces es ir al supermercado o hacer una lista para comprar los elementos, después ir al supermercado, luego otra decisión después del supermercado, se compraron todos los elementos, sí o no, si no se compraron todos los elementos, entonces volvemos al supermercado y ahí es donde armamos el bucle. Si compraron todos los elementos, no otra vez, entonces otra vez vamos al supermercado. Si se compraron todos los elementos, sí, entonces ahí sí podemos ir a la parte de preparación del asado. Listo, entonces finalmente ahí sí ya se va, ustedes van viendo qué sigue después hasta que lleguen al fin. Acuérdense que esto también tiene que estar alineado con sus objetivos. Ustedes no pueden hacer un asado si de pronto el objetivo era, estoy exagerando, ir a comprar un computador. ¿Ok? Entonces todas estas cosas tienen que estar alineadas desde la planeación hasta la organización, hasta el organigrama y hasta el diagrama de flujo. ¿Ok? Finalmente, entonces, después de que hagan todo esto, quiero que hagan unas conclusiones del proceso que acaban de hacer, de lo que se dieron cuenta, de lo que investigaron, de la importancia que es la planeación y la organización, no solo a nivel administrativo, sino en la vida cotidiana de las personas. Ojalá esas conclusiones sean soportadas por bibliografía, entonces podrían decir como la planeación me enseñó que es importante revisar minuciosamente cada uno de los pasos y relacionarlos con los objetivos porque, según el autor de este libro, según Cipriano Luna González, 2014, Grupo Editorial Patria, País Tal, etcétera, 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 perdón, dice que la planeación es ta, 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 ta. Y esto sería una muy buena respuesta y una muy buena conclusión que está soportada por bibliografía pertinente, reciente y una bibliografía muy buena. Ahora, después de esto, entonces van a hacer la bibliografía. Si entonces citaron a Cipriano Luna González, entonces pues lo incluyen dentro de su sección de bibliografía bajo normas APA y listo. Eh, la actividad, no recuerdo si es un foro. Vamos a ver si es un foro en estos momentos. Si es un foro, entonces, pues que estamos hablando del segundo actividad. Estudia casos sobre identificación de procesos. No, entonces no es un foro, es una tarea. Entonces simplemente tienen que publicar eh, la tarea dentro del espacio y listo. Entonces, eh, eso es todo. Esos son todos los conceptos con los que les quiero ayudar. Espero haya sido claro, espero consulten la videoclase y les sirva. Acuérdense que la videoclase también la pueden citar dentro de su bibliografía, pero la tienen que citar adecuadamente. Para ello tienen que ir a la guía de base de datos UMB. Y pues sin más, me gustaría agradecerles por su atención. Cualquier cosa que necesiten, entonces me pueden contactar por Skype. Miren que yo estoy acá en Skype, por eso es el corporativo. Yo estoy acá en Skype todo el tiempo conectado. Mi usuario es este que les señalo en estos momentos, Juan Sebastián 018.
Aparte de eso, ¿qué más les podría decir? Eh, Recuerden los tiempos, no se va a dar extensiones, por favor háganlo a tiempo, no hagan las cosas en último momento, tienen una semana. Yo sé que a veces hay problemas de conexión y la plataforma presenta problemas y generalmente pues ley de Murphy pasa el último día donde uno va a presentar lo que va a presentar, pero por eso hay que planear con anterioridad y asegurarse de que esas cosas hagan el menor daño posible. Entonces ya para finalizar, eso era lo que les quería aclarar. Estoy a su disposición para lo que necesiten y muchísimas gracias por la atención. Que tengan un buen día. Quedamos en contacto. Hasta luego.